siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus problemas, sus casos en materia laboral, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación ahí en pantalla, para que usted nos llame, nos consulte su caso y nos permita hacer ese trabajo pedagógico con la gente para que entienda cómo reclamar sus derechos. Bienvenidos todos y todas, y nos vamos precisamente a escuchar nuestros televidentes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le va, amigo? Muy gracias, doctor. Felicitándolo por el gran programa, que muchas personas no se dan cuenta de lo que tienen su derecho a reclamar y usted lo asesora, y en verdad he oído que todo lo que usted dice sale positivo, doctor. Bueno, muchas gracias a usted, mi querido amigo. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Del barrio Porvenir. ¿Álvaro qué? No, del barrio Porvenir. Barrio Porvenir. ¿Y su nombre cuál es? Juan Antonio. Juan Antonio. Don Juan Antonio, ¿su inquietud cuál es? Bueno, doctor, tengo que darles, pues digamos, por ejemplo, va a ser breve, ¿no? Pero son las inquietudes, tengo varias inquietudes que decirle. Primero, cuando una persona lo califican con pensión por origen común, y esa persona, bueno, lo califican por esquizofrenia y poca visión, bueno, ya un 58%. Pero esa persona tuvo un accidente laboral de trabajo hace aproximadamente unos 20 años. Y ese fue un accidente de origen laboral, trabajando, entregando una papelería en su moto, fue estrellado con un carro, lo estrelló, y fue calificado con artrosis de rodilla izquierda secundaria a lesión traumática rodilla izquierda. Y con inestabilidad por otro ligamento cruzado anterior, y también le molestó el menisco medial, que a nivel de tiempo, cuando lo calificaron, ya lo calificó la Junta Regional de Invalidez, en ese tiempo le calificó un 39%. Pero él, creo yo que es un familiar, y que lo estoy hablando yo sobre ese problema, él tuvo, le dio esquizofrenia, y ese lo olvidaron que él tiene sus derechos a reclamar, por la cual, como usted dice, desconocemos nosotros nuestros derechos para reclamar para la salud, y en estos casos cuando tenemos accidentes laborales. Sí, señor. Mi inquietud es la siguiente: si él fue calificado con origen común, lo que fue origen común, esquizofrenia, y
poca visión, él de pronto puede ir al ARL, que fue en ese entonces Seguro Social, y que no sé si ahora es positiva, a que le revisen de nuevo, porque él en su rodilla, él camina, y sobre el accidente que tuvo en la rodilla también perjudicó su tobillo, en la cual él ha estado desde esa época, no pudo trabajar, y el problema es que él tiene su problema de ligamento, le está formando una deformidad en su rodilla, y el pie izquierdo, que es lógico, en el tobillo izquierdo, también tiene un problema que le duele al caminar de hace mucho tiempo. Él callaba eso porque él desconocía sus derechos para reclamarle a la ARL después de que lo calificaron en la Junta de Regional de Invalidez. Correcto, ¿y el porcentaje total que tiene de PCL cuál es? ¿De porcentaje de cuál? ¿De la laboral o de origen común? Total, las calificaciones, me dice que tiene una pérdida de capacidad laboral de origen común. ¿Cuánto le dieron por origen común? Le calificaron por origen común, fue nomás esquizofrenia y poca visión. ¿Cuánto le dieron? ¿Cómo? ¿Cuánto le dieron de porcentaje? 58%. 58%. De origen común. Y lo de laboral, que lo dio la Junta Regional de Invalidez, que dice origen laboral, accidente de origen laboral, porque él estaba trabajando en ese momento, le calificaron 39%. 39% de origen laboral. Exactamente, doctor. Correcto, en ese momentico, o sea que podemos decir que él tiene un 97%. Sí, de pronto, sí, doctor, sí. Pero entonces yo digo es que, como fue él tuvo primero el accidente, él fue calificado primero por el accidente laboral. Sí. ¿Ya? Y la abogada que le hizo esa diligencia no tuvo en cuenta ese caso que le puede dar ella también asesorado, lo hizo la diligencia para origen común, que fue esquizofrenia y poca visión, porque pero lo del origen laboral, lo del porcentaje laboral fue el 39%, pero yo digo, prescriben eso, cuando es accidente laboral, ¿se prescribe o no se prescribe? O sea, cuando lo calificaron a él inicialmente con el 39%, ¿a él lo indemnizaron teniendo en cuenta que era de origen laboral? Exactamente, doctor. Él dice que él lo calificó, que él ha ido a una práctica ahí, y como el abogado fue que le hizo la vuelta, pues ya. Él dice, no, la indemnización que me dieron fue como 1.500.000 en esa época. Pero como usted sabe, doctor, que siempre hay que pagar lo honorario la abogada, pues entonces yo creo que ahí la abogada pues tuvo que, ¿no? Que ella no entiende. Pero entonces mi pregunta es la siguiente: cuando yo voy a decir, no, y hasta en ese programa, que los accidentes laborales no prescriben, ya que cuando es una artrosis de rodilla y todavía degenerativa, y con su problema de tobillo que también es degenerativo, él puede volver de nuevo a su ARL, que en esa época era su seguro social, que era protección para siempre. La pregunta suya, don Juan Antonio, es, como él hace 20 años lo calificaron con pérdida de capacidad laboral, de origen laboral, le dieron 39%, hoy él está más afectado de esas rodillas. Y claro, doctor. La pregunta es que si él puede volverse a hacer calificar. Exactamente, doctor. Bueno, vamos entonces a responderle a usted, don Juan Antonio. Puede colgar la línea telefónica y estar atento de la respuesta que le vamos a dar aquí, como suele hacerse en Tablero Jurídico. Allí, al instante, en vivo, para que usted conozca qué hacer frente a esa persona o transmitirle la información si no tiene la oportunidad de estar allí al lado suyo para escucharnos la respuesta. Recordemos que por eso se vincula uno al sistema de seguridad social integral, porque cada entidad aseguradora debe tener unas prestaciones a reconocerle a cada uno de sus afiliados. Y antes de ir con Televidente en línea, entonces le decimos al amigo Juan Antonio que si hay una calificación del 39% de origen laboral,
a través de la cual o como consecuencia de la cual lo indemnizaron. Y hay otra que presumo ya le reconocieron la pensión, no consultamos, pero presumimos que al tener un 58% de origen común, a lo mejor cumplió con los otros presupuestos de la densidad de semana y le reconocieron la pensión. La pregunta es, ¿puede hacerse valorar nuevamente por origen laboral, teniendo en cuenta que ya van más de 20 años que lo valoraron? Vamos a responderle, pero antes escuchemos al televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señor? Habla con William Arboleda. Don William Arboleda, ¿de dónde nos llama, don William? De Palmira, doctor. De Palmira. ¿Y su consulta cuál es, don William? Doctor, pues, los problemas grandes. Cuénteme, don William, pero no le escuchamos bien porque tiene el volumen del televisor muy elevado. Recuerde que la clave es, para mejorar la comunicación, hablamos por el teléfono y cuando vamos a darle la respuesta, le sube todo el volumen que pueda al televisor. Cuéntenos, William Arboleda, ¿qué le pasó, mi señor? Bueno, doctor, lo que pasa es que yo trabajo para servicio con esa Manuelita, ¿no? Sí. Y yo tengo incapacidad en los dos hombros. De manguito rotador. Sí. Y tuve un accidente hace 3 años de tránsito. Sí, señor. Tengo una pierna mala y ahora últimamente me mandaba a trabajar. O sea, doctor, yo no podía porque es que para madrugar y todo eso. Y ahorita último me hicieron un arreglo, la empresa me llevó un arreglo. Y claro, yo le acepté porque estaba muy mal en el trabajo, ¿verdad? Y ya no me incapacitaban porque me incapacitaban, no me pagaban. Ya no le pagan a uno la incapacidad, entonces pues, yo ahí tengo, por todo tengo 67.89. ¿Cuánto tiene? 67.92, digo. 67.92. Sí, señor. ¿Y esto es de origen común, origen laboral? Origen laboral tengo 28 puntos y puchito, pues. Permítame, en total, ¿cuánto tiene usted de pérdida de capacidad laboral, sumando origen laboral y origen común? 67.92. 67.92, correcto. 28 de ellos son de origen laboral y el otro es de origen común. Correcto, doctor, correcto. Perfecto. ¿Y usted ya lo pensionaron? No, nada, doctor, nada. ¿Y por qué no lo han pensionado si tiene 67.92? Pues, doctor, es que yo no sé, por eso lo llamo a usted que ¿en qué puede ayudarme ahí? ¿Cuánto hace que lo calificaron, don William? No, pues la última calificación que va a ser 1 año. Va a ser 1 año. ¿Y usted, Sí, cuando dice que arregló con la empresa, a qué tipo de acuerdo llegó con ella? No, pues llegué al acuerdo que ahí me dio unas moneditas y yo me vine para mi casa porque verdaderamente doctor no podía trabajar más. ¿Ese acuerdo lo sometieron al Ministerio del Trabajo para que avalara eso? Correcto, así fue, doctor. Lo avaló el Ministerio del Trabajo, correcto. ¿Usted fue Correcto, consciente doctor. de eso? Bueno, Correcto. entonces, ¿su edad en este momento cuál es, don William? 50 años. 50 años, correcto. ¿Y cuántas semanas tiene? No, pues ahorita no tengo la historia laboral, pero sí sé que tengo unas 1200 por ahí. 1200 por ahí. Bueno, finalmente le preguntamos, ¿primero fue la calificación de origen laboral o la de origen común? Primero la calificación de origen laboral, primero. La de origen laboral, perfecto. Y la de origen común lo llevó a más del 50%. Su pregunta en este momento No, es... la de origen, doctor, un momentico, la de origen común está de segunda y el otro hombro está de tercero, ya fue la última que me subió. Bueno, cuando me dice segunda y tercera, ¿y cuál es la primera entonces? La primera también es de origen laboral y la última también es de origen laboral.
Correcto, correcto. Eso. La que lo subió al 67.92 fue de origen laboral. Correcto, correcto, doctor. Bueno, entonces vamos a responderle al amigo William Arboleda, pero recordemos que a él le precedió el amigo Juan Antonio, que nos llama desde el barrio El Porvenir de la ciudad de Cali. Vamos a responderle inicialmente a Juan Antonio y posteriormente a William. William nos dice que tiene una persona conocida que hace 20 años le calificaron con pérdida de capacidad laboral de origen laboral y le dieron un 39% de pérdida de capacidad laboral. Y posteriormente le dieron un 58% para un total del 97% de pérdida de capacidad laboral. Al amigo Edinson Yantén, que por favor nos cierre el micrófono para mejorar la calidad de la comunicación con nuestros televidentes. Gracias, amigo Edinson Yantén. Últimamente estamos distraídos porque el equipo ganó y hoy nos distraemos, nos enloquecemos, pero esperemos retornar a la normalidad. Aquí con nuestros televidentes entonces retomamos Juan Antonio, que tiene esa consulta, le vamos a responder. Porque en ambos casos, tanto en el de el señor William Arboleda como en el señor Juan Antonio o el amigo de Juan Antonio, hay unas calificaciones mixtas. Recuerden que existe la opción de que esas calificaciones mixtas se sumen y se establezca a cuál de las dos entidades, tanto ARL como Fondo de Pensiones, le corresponde reconocer la prestación económica por invalidez. Iniciemos entonces con Juan Antonio. Nos dice, ¿será posible que pueda volver a valorarse para establecer si hubo una pérdida de capacidad laboral mayor? Pues bien, digamos aquí, y la pregunta resulta muy interesante. ¿Por qué? Sencillamente porque ya hay una valoración del 58% que le dio el Fondo de Pensiones o la Junta Regional por origen común y había un 39%. La pregunta es, ¿será que una persona con pérdida de capacidad laboral puede perder más de un 100%? Es una pregunta interesante porque aquí tenemos ya un 97% y si lo que pretende el amigo Juan Antonio, es de pronto subir ese porcentaje, ahí no podría ser posible porque no conocemos a una persona que lo califiquen con 120, 130 o más de 100% de pérdida de capacidad laboral. Sencillamente porque ya tiene un 58, le reconocieron la pensión. Podría darse el caso en que una persona pierda un 50% exacto, pérdida de capacidad laboral, origen común. Tiene derecho a la pensión. Pérdida de capacidad laboral en otro 50%, tiene derecho a la pensión. En ese caso, hay 50 de origen laboral, 50 de origen común, ambos entrarán a reconocerse. Pero aquí estamos hablando que el origen laboral le dio un 39% y el origen común un 58%. Don Juan Antonio nos dice, ¿puede volver a calificar? Claro que se puede volver a calificar. Recordemos que el artículo 44 de la Ley 100 establece que el afiliado, la persona que ha sido afectada con una pérdida de capacidad laboral, en cualquier momento, cuando él estime pertinente, puede someterse nuevamente a una valoración. En cualquier momento que él lo considere. Artículo 44, Ley 100 de 1993. ¿Con qué objeto se somete una persona que ya fue calificado a una nueva valoración? Incluso si ya tiene reconocimiento de la pensión. Muy sencillo, porque hay que precisar que dependiendo el porcentaje de calificación y de la densidad de semanas, de eso va a depender también que le den el IBL. El artículo 40 de la Ley 100 indica que una persona que ha perdido capacidad laboral en un 50% arranca con un 45%, siempre y cuando, ojo, tenga
menos de 500 semanas o hasta 500 semanas. Pero si la persona perdió más de un 66 o un 66% hacia adelante, el IBL comienza a sumársele, porque cuando pierde menos del 66, le van a reconocer después de las primeras 500 semanas un 1.5% de IBL o de porcentaje 1.5%. Así, con este ejemplo, si perdió un 55, 60, 65% de pérdida de capacidad laboral y tiene solamente, ojo, 500 semanas, le van a reconocer un 45% de IBL, 45%. IBL sobre el índice básico de cotización. Pero si la persona perdió un 66% o más, después de las 800 semanas, no le van a sumar 1.5 de PCL por cada 50 semanas, de IBL, corrijo, sino que le van a sumar un 2%. En términos generales, una pensión de invalidez tiene un monto máximo o IBL máximo del 75% de IBL, es decir, sobre la base de lo que cotizó. 75% de IBL sobre el IBC, índice básico de cotización. Con eso cotizo y me pensionan con el IBL, que es lo que se extrae porcentualmente sobre la base del salario que devengaba la persona. Y aquí, en materia de pensión de invalidez, tiene un máximo del 75% si es de origen común. Porque si es de origen laboral, recordemos que a esa persona que llega a un 66%, automáticamente le dan un 75%. Y dice la ley 776 del 2002 que una persona que requiera ayuda de un tercero para sus actividades más elementales le pueden dar 15 puntos más, es decir, hasta un 90% de IBL. Esto para hacerle la precisión en los porcentajes, teniendo en cuenta el monto del porcentaje de calificación y teniendo en cuenta el monto de las semanas o número de semanas cotizados. Ahora sí, retomamos con el amigo Juan Antonio diciéndole que el amigo puede hacerse valorar nuevamente, puede hacerse valorar con el objeto de subir el IBL, mantenerlo o disminuirlo, porque son tres de las consecuencias que pueden darse de una nueva valoración. Mantenerlo en firme porque las circunstancias que dieron lugar a la pérdida de capacidad laboral se mantienen intactas, o subirlo si ya han desmejorado o han empeorado, diríamos, las circunstancias de pérdida de capacidad laboral. Y por qué no también reducir la pérdida de capacidad laboral si la persona se ha recuperado un poco. Le decimos finalmente al amigo Juan Antonio, puede hacerse valorar bien por la misma entidad que le reconoció la prestación, en este caso positiva, me dijo usted hace 20 años, bueno, lo que es hoy positiva, porque positiva era la ARL del Seguro Social, sigue siendo, pero en este caso ya se fraccionó y adoptó el nombre de positiva, para que ustedes entiendan un poco, porque el Seguro Social en sus comienzos tenía las tres instituciones en una sola, era ARL, era Fondo de Pensiones y era EPS. Y recientemente el Seguro Social entonces se fraccionó, surgiendo del Fondo de Pensiones Colpensiones, y posteriormente surgió lo que es Positiva y lo que es la nueva EPS. Puede hacerlo en cualquier momento. Finalizamos con el amigo William Arboleda. La pregunta de él es muy parecida, antes de ir con Televidente en línea. Para el amigo William Arboleda, si la persona tiene un 67.2%, no entendemos por qué razón no ha reclamado la pensión, porque si hay una combinación de las dos, origen común y origen laboral, lo que ha dicho la Corte Constitucional es que hay una calificación mixta en el origen, tanto común como laboral. Y se pregunta, ¿quién reconoce la pensión en este caso? ¿El de mayor porcentaje? ¿El primero que calificó? ¿El último que calificó? ¿Todas las anteriores? ¿Ninguna de las anteriores? Pues bien, la respuesta es, reconoce la prestación
no el que mayor porcentaje de pérdida de capacidad laboral reconoció, sino el que lo llevó a 50%. En el caso hipotético que el origen laboral le dé un 45%, no tiene la ARL que reconocerle la pensión, si le dio un 45%. Pero vino después el origen común y le dio un 5%, un 6%, para un total de 50 o 51. Ese que le dio un 6% es el que reconoce la pensión. En este caso, como el 6% es de origen común, el fondo de pensiones debe reconocerle ese tipo de prestación económica, haciendo claridad con respecto pues a lo que establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la calificación mixta de la pérdida de capacidad laboral. Si el tiempo nos alcanza, nos devolvemos a ampliar este tema, porque ahorita tenemos televidente acá en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señora? Muy bien, gracias. ¿Su nombre cuál es y dónde Ana. nos llama? Doña Ana. ¿Nos llama de dónde, doña Ana? ¿De Puertas? De Puertas del Sol. ¿Y su inquietud cuál es, mi señora? Sí, doctor, hágame un favor. Cuando una persona firma un contrato por un año y le dicen que lo liquidan a los 10 meses, ¿se puede? Es decir, usted firma un contrato de trabajo a término fijo por Sí, 10, sí, un año, por un año. Sí, Y le están diciendo que se lo van a liquidar a los 10 meses. a los 10 meses. ¿Y hay alguna causa para que se lo terminen a los 10 meses? No, Ninguna no hay causa. Bueno. Pues por eso se hace raro, ¿no? Bueno, vamos entonces, esa es su pregunta únicamente, mi señora. Es que es casi parecida como la del señor de ayer que trabajó con una empresa que lo liquidaban cada año, que trabajó como 15, algo así. El señor ahorita ya va a cumplir 10 años con la misma empresa. ¿Lo pueden sacar? Bueno, Muchas gracias. depende de la circunstancia, mi señora. Bueno, señor. ¿El contrato del señor es a término fijo? Sí, señor. Bueno, vamos entonces Gracias. a usted, doña Ana, que nos llama desde el barrio Puertas del Sol. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y su respuesta está aquí, inmediata, como hacemos aquí en Tablero Jurídico. ¿Qué sucede si firmo un contrato de trabajo con una empresa, con un empleador, a un término fijo de un año y lo quieren terminar a los 10 meses? ¿Qué sucede? ¿Qué efecto se produce? Pues bien, nos vamos a remitir al artículo 6263, pero específicamente al artículo 64, del Código Sustantivo Laboral, que establece lo que es la indemnización por despido injusto del trabajo. Y aquí hacemos una precisión porque hay dos tipos de contrato en materia de términos. Uno que es término fijo y hay una indemnización distinta que si el contrato es a término indefinido. Si el contrato es a término indefinido, dice el artículo 64 que el empleador debe reconocerle a ese trabajador por cada año de servicios, ojo, primer año 30 días, y por cada año de servicio proporcionalmente al tiempo trabajado, le va a reconocer 20 días. Esto es para contratos a término indefinido, un año, 2 años, 3 años, 30 días de indemnización por el primer año y 20 días por cada año subsiguiente. Esa fue la reforma que trajo en su momento la ley 789, la ley 50 del 90, entre otras, porque antes la indemnización era bastante alta, podía llegarse hasta 40 días de indemnización, era una indemnización, repito, alta, pero bueno, a raíz de la ley 50 del 90, ley de flexibilización laboral, estos días fueron disminuyéndose para que el capital extranjero pudiera entrar a Colombia y decir, bueno, si es posible terminar una relación laboral. ¿Qué sucede en el caso de doña Ana? Si el contrato era a término fijo, pues dice el artículo 64 que si el contrato es a término fijo y el empleador lo va a dar por terminado, debe pagar el tiempo que faltare para la culminación del periodo inicialmente pactado
o de las prórrogas. Como el contrato se pactó a 1 año y a los 10 meses el empleador lo quiere dar por terminado, pues debe reconocerle y pagarle al trabajador 2 meses a título de sanción o de estrate de ese contrato, que es lo que faltaba para vencerse el contrato. Ahora bien, nos preguntan, si faltan 5 días, 2 días para vencerse o terminarse el contrato, ese mismo término hay que reconocerle al trabajador por concepto de indemnización. La pregunta es no, porque el artículo 64 dice que si el contrato es a término fijo, se reconoce el tiempo que faltare, pero que bajo ninguna circunstancia la indemnización por la terminación de un contrato a término fijo podrá ser inferior a 15 días. Bajo ninguna circunstancia. Lo mínimo que debe reconocerle son 15 días. No es el caso de doña Ana, pero hacemos una precisión para que la gente tenga más o menos idea de cómo se debe indemnizar. En el caso de doña Ana, le reitero, deben reconocerle los 2 meses que faltaban para ajustar el año, término inicial del contrato. La segunda pregunta que nos dice doña Ana es que ahí está el sujeto que trabajó 10 años o lleva 10 años y lo van a despedir. Ella me pregunta que si es posible que lo despidan. Claro que es posible que lo despidan. Precisamente hablamos de la ley 50 y la ley 50 estableció eso. Como empleador, en cualquier momento puedo dar por terminada la relación laboral con ese trabajador. En cualquier momento. Pero ojo, debo tener en cuenta que hay unas excepciones a ese cualquier momento. Y son unos trabajadores aforados que aquí casi a diario vivimos citando: la mujer en estado de gravidez, en embarazo, en periodo de lactancia, el que está incapacitado, el que está discapacitado, el que está en situación de discapacidad, el que se encuentra calificado, el esposo de esa señora que no trabaja y está en embarazo o en licencia, tampoco lo pueden correr. Y finalmente el que ostenta la condición de prepensionado, si le faltan 3 años para terminar de cotizar las semanas que le falten, o si ya tiene las semanas pero le faltan 3 años para cumplir la edad. En esos casos no se puede despedir sino media una solicitud de levantamiento de fuero, de estabilidad laboral reforzada, en este caso por prepensionado, ante el Ministerio del Trabajo. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señor? ¿Bien y usted? Cuéntanos. Habla con Humberto Daza. Don Humberto Daza, ¿de dónde nos llama? De acá de Villarrica, Cauca. De Villarrica, Cauca. ¿Y qué tiene de Villarrica, oiga? ¿Que le dicen Villarrica? Pues todo, oiga. Todo es rico por allá. Sí, oiga. Niña rica, me imagino, ¿no? Claro. Cuéntenos, don Humberto. Vea, doctor, vea, para hacerle una consulta. Si yo estoy cotizando en el fondo privado, ¿me puedo trasladar al fondo de Colpensiones? Sí, señor. ¿Y cuál es su edad? Mi edad, pues ya faltan 5 meses para cumplir los 62 años. 5 meses, es decir que usted tiene 61 años. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y usted cuántas semanas tiene cotizadas? Pues yo salgo completo porque yo cumplo ya en el 8 de febrero del 20, ahí cumplo ya con la edad también y la cotización con las 1.300 semanas. O sea, en este momentico usted tiene ¿cuántas semanas? ¿No recuerda cuántas tiene? No tengo ahorita Bueno, ¿y la base con la que usted ha cotizado o el salario que ha devengado? El salario que estoy devengando ahorita es de 1.980.000. 1.980.000 pesos. ¿Ese es el promedio de lo devengado en qué tiempo? Sí, pues cada año que me va subiendo, ¿sí? Sí, señor. Entonces estamos hablando de que usted en promedio ha devengado casi 2 millones de pesos y está en un fondo privado. Sí, en el fondo privado, y ya me llamaron, pues, yo es en Colfondo que estoy cotizando, ¿sí? Ah, está en Colfondo, correcto. Y tiene 1.300. Ya me llamaron y me pensionan con el mínimo. Perfecto, perfecto.
Pues don Humberto, ¿esa es su pregunta? Sí, esa. Vamos entonces a responderle, tome papel y lápiz, atenta nota la respuesta que le vamos a dar aquí, amigo Guillermo. Humberto. Don Humberto Daza, sí, correcto, Sí. don Humberto. Puede colgar el teléfono y prestar atenta nota a la respuesta, don Bueno, muchas gracias. Humberto Daza. Usted, la pregunta no solamente es para don Guillermo Daza, Humberto Daza, sino para los demás televidentes que pueden tener una situación similar. Mucho se ha dicho, y es cierto, que no es lo mismo pensionarse con un fondo privado que con un fondo público como Colpensiones. Esto pues haciendo la diferenciación, y por eso le preguntamos a las personas que cuál es el promedio de lo devengado. Si usted es una persona que siempre ha devengado el mínimo, indistintamente se puede pensionar en Colpensiones o en un fondo privado, porque igual en el fondo privado le van a garantizar un salario mínimo, así usted tenga 50 años de estar trabajando. Y en Colpensiones sucede lo mismo, su pensión no va a pasar del mínimo, porque recordemos que el artículo 34 de la ley 100 dice que el IBL arranca con un 65% y termina hoy en un 80%. ¿A quién le dan el 65% de IBL? El que tiene las 1.300 semanas racitas. Ese mismo artículo establece que por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300, le van a ir subiendo una cuotica ahí de 1.5% hasta llegar a un máximo del 80%. Este es un atraco que los fondos de pensiones hicieron en su momento con la complacencia de un mandatario, cuando con el acto legislativo 01 del 2005, con la ley 797 del 2003, disminuyeron considerablemente el monto de la pensión para los afiliados a ambos regímenes en Colombia. La pregunta de don Humberto Daza es, si estoy en un fondo privado, me quiero pasar a un fondo público como Colpensiones, ¿puedo hacerlo? Pues bien, lo primero es de que eso no se puede hacer mediante trámite administrativo. ¿Por qué? Porque el artículo 13 de la ley 100, artículo 13 modificado por la ley 797, artículo 13, ley 100, características del sistema de seguridad social en pensiones, lo modificó la ley 797, indicando que solo es posible pasarse cada 5 años del RAIS al RPM o del RPM al RAIS, es decir, del Seguro Social a los fondos privados o de los fondos privados a Colpensiones, hoy que es el nombre técnico que recibe esta administradora de pensiones del Estado. ¿Qué sucede si el señor no tiene ya la edad? ¿Por qué? Porque él va a cumplir 62 años. Ya no es posible que por vía administrativa se traslade. Lo que debe hacer, en este caso, don Humberto Daza, es alegar la ilegalidad del traslado del Seguro Social a fondo privado. Y esto no se hace por vía administrativa, eso se hace vía judicial. Debe un juez de la República determinar que en efecto no hubo una buena orientación, una buena asesoría o una asesoría plena que pudiera convencer al amigo Humberto Daza que cambiarse del Seguro Social ayer a administradora de fondos de pensiones privados hoy era un buen negocio, y si la del fondo de pensiones no tiene ese documento, pues sencillamente no va a ser posible. Entonces, para culminar con el amigo Humberto Daza, que ya no están por acá presionando por el interno, le recordamos al amigo Humberto Daza, hay que hacer el trámite, y usted tiene toda la razón, porque ese salario mínimo que se va a ganar usted en un fondo privado, si estuviese en un fondo público como Colpensiones, usted estaría ganándose 1.300.000 pesos. 1.300.000 pesos sería el monto de su pensión. ¿Por qué razón? Porque aquí usted en el fondo público arranca con 1.300 semanas, artículo 33, y dice mínimo 1.300 semanas. Pero el artículo 34 le dice que por cada 50 semanas le van a subir un puntico. Como no tiene más, usted arranca allí. Dios permita que siga usted trabajando y cotice más semanas
para que pueda tener derecho a que le aumenten un poquito más la pensión. Pero si hace la ponderación, si hace ese análisis, fondo privado, Colfondos, le reconoce un salario mínimo, 828.000 pesos, menos auxilio de transporte, le quedan 600 y pico, 1.700.000 pesos aproximadamente le está quedando. Si se va con pensiones, debe hacerlo mediante una demanda. Recuerde usted que esa demanda se la tramitamos en Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, y va a devengar en un fondo privado 1.300.000 pesos como mínimo, porque va a arrancar con ese promedio. A don Humberto Daza, a don William Arboleda, al amigo Juan Antonio, lo mismo que a la señora Ana y por supuesto a la señora Argenis, que nos está escuchando a esta hora desde el barrio Alfonso López. Les agradecemos por habernos observado aquí en Tablero Jurídico y los invitamos para que el día de mañana estemos nuevamente aquí en más Tablero Jurídico. Muchas gracias a todos por comunicarse con nosotros. Los invitamos a socializar el conocimiento que aquí impartimos. Por eso estamos aquí en Tablero Jurídico del Canal C, para que usted socialice la información y permita que otras personas puedan también reclamar de manera oportuna sus derechos. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 3. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.